Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo este video. Hoy día lo que vamos a hacer es realizar una pequeña retroalimentación de la semana 9. Entonces, como aprendizaje esperado, vamos a ver aplicar el modelo ABC para la clasificación de inventarios de acuerdo a la información de las áreas funcionales de la organización. Ese es nuestro aprendizaje esperado. Vamos a ver cómo es que se da el almacenaje de las mercancías, que ya hemos visto y les he dado una actividad de cómo es que se van clasificando. Podemos clasificar estas mercancías según el estado físico del producto, según sus propiedades, según el grado de peligrosidad y otras clasificaciones que podemos considerar. Esto depende mucho del tipo de actividad al que nos dediquemos dentro de la organización, ¿sí? Podemos considerar otro tipo de clasificaciones que no estén mostradas en este cuadro, pero que se adaptan a la actividad que realizamos. Según el estado físico del producto, podemos ver que los podemos clasificar en sólidos, líquidos o gases. Asimismo, los sólidos podemos subclasificarlos en sólidos a granel, sólidos compactos o en animales vivos. Los líquidos, a su vez, podemos clasificarlos en líquidos estables o líquidos inestables. Otra clasificación también que tenemos es según sus propiedades. Pueden ser productos perecederos o productos no perecederos o duraderos, ¿sí? Esa es la diferencia. Los productos perecederos son aquellos que después de un cierto tiempo ya no sirven para su uso. Entre estos podemos citar, por ejemplo, aquellos productos que solamente tenemos un cierto tiempo y después se nos fregan en nuestro almacén. Propiamente dicho, este tipo de productos más aplica a lo que son alimentos, ¿sí? Así como también los productos duraderos, que son aquellos que no se tienden a fregar con el pasar del tiempo, o el tiempo en el que ellos pueden disminuir su vida útil es muy largo, entonces no tengo un corto tiempo de uso por el temor a que se me vayan a fregar. Los productos perecederos puedo tener en este tipo, pueden ser productos congelados, productos refrigerados, productos frescos o productos a temperatura normal, ¿sí? Como pueden ver, por lo general aplica a lo que son productos alimenticios. También podemos tener una clasificación según el grado de peligrosidad. Pueden ser clase 1, clase 2, 3 y así sucesivamente, dependiendo de qué tan peligrosos sean estos productos. Por ejemplo, tengo aquí una clasificación y vamos a citar los 3 primeros que son materias y objetos explosivos. Después los clasifico en gases comprimidos, licuados o disueltos a presión. Puedo tener otra clasificación también de separar cuáles son las materias líquidas inflamables, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todas estas mercancías dentro de mi almacén necesitan trato o un acondicionamiento especial, ¿sí? No puedo mezclar estos productos con otros porque son peligrosos. Así como la manipulación de estos productos, debo tener en cuenta que deben ser mucho más precavidas las personas a realizar el manejo de esta sustancia. Y como pueden ver, toda la clasificación que puedo tener materias radioactivas, materias corrosivas, etc. Otra clasificación puede ser según el grado de rotación o frecuencia de entrada y salida. Puede ser también en función del desempeño en el flujo logístico, o también puedo clasificarlos en su forma, tamaño y densidad, ¿sí? Puedo almacenar en forma, entonces, y tamaño en tal lugar, los clasifico para almacenar,
¿Por qué? Porque son los de mayor volumen o los de menor volumen. Los tengo en un control más estricto y los mantengo en un área solamente restringido. Entonces, eso me permite hacer la clasificación para tomar ciertas medidas por cada producto, tanto de almacenamiento como de manipulación. Ahora sí, vamos a ver la clasificación ABC. El sistema de clasificación ABC, conocido como el análisis de Pareto, se basa en el principio de la ley 80-20 o ley 20-80, que nos dice que el 20% de los productos generan el 80% de las ventas. Este es un ejemplo del diagrama de Pareto, que imagino todos lo han visto alguna vez, pero como les digo, estamos haciéndonos un poquito de recuerdo para que lo mantengamos en estos momentos, que es muy importante aplicar esta herramienta para la clasificación de las mercaderías. Bien, entonces este diagrama de Pareto nos permite clasificar las mercaderías, en este caso, en tres. Tenemos la clase A, la clase B y la clase C. La clase A está formada por el 20% de los artículos almacenados, pero sus actividades es grande y representan el 80% de la salida. Esto me quiere decir que la cantidad de artículos es solamente el 20% de todo mi inventario. Pero el impacto que representa dentro de mi inventario, en cuanto a movimiento, es el 80%. ¿Sí? Me dice que estos artículos se almacenan en la zona de alta rotación para tener mayor acceso y realizar las entradas y salidas en menos tiempo. Entonces, como son los artículos que yo más demando, necesito tenerlos a la mano y no, como podríamos decir, ocultados o debajo de otra mercadería donde no sea difícil o muchas veces imposible retirarla a tiempo, ¿sí? Debo tenerla a mano. Todo el tiempo, constantemente voy a necesitar de este tipo de productos. Es por eso que hago la clasificación. La clase B está formada por el 30% de los artículos en stock, pero generan el 15% de actividad que se realiza en el almacén. Entonces, estos artículos, en cuanto a cantidad de artículos, de 100 artículos, solamente el 30% lo forman esta categoría y representan un 15% del impacto en cuanto a movimiento en mi empresa. Es por eso que este grupo de stock se almacena en la zona de media rotación. Dice, puesto que el número de salidas no es tan frecuente como los del artículo clase A. Entonces, sí debo tener un acceso regularmente constante, pero no es necesario que los tenga bien a la mano. Y la clase C es el opuesto casi de la clase A. ¿Por qué? Esta clase la compone el 50% de los productos. Quiere decir que de mi inventario total, el 50% de mis artículos lo componen. Pero la actividad que mueven es muy pequeña sobre el total. Es por eso que estos artículos se almacenan en una zona de baja rotación, pues no se precisa gran accesibilidad. Muy bien, entonces ya tenemos reconocidas las tres categorías, cuánto es el porcentaje que representa dentro de la cantidad de mis artículos y también el impacto que genera. Ahora sí, vamos a ver cómo es que aplicamos el análisis de Pareto. Primeramente, lo que debemos hacer siempre que tengamos este tipo de problemas y necesitemos aplicar esta herramienta es que debemos ordenar los artículos de mayor a menor valor partiendo de la variable utilizada. Es decir, puedo utilizar una variable del valor del stock almacenado,
el importe de las existencias medias o el número de pedido. Yo defino en base a qué variable voy a analizar. Si quiero saber cuáles son las que me representan mayor rotación de mi inventario, entonces me voy a aquella columna donde tenga la frecuencia de salida, ¿sí? Y trabajo con ese valor. Una vez yo haya identificado cuál es mi variable que voy a analizar, como paso 2, debo obtener el porcentaje acumulado de participación. Luego tengo que calcular el porcentaje que representa cada artículo sobre el valor total del stock. Como paso 4, debo obtener los valores absolutos acumulados del stock. Y como paso 5, calcular el porcentaje de inversión acumulada. El sexto paso es representar gráficamente los valores obtenidos. Bien, de esta manera está un poco teórico, pero lo que vamos a hacer es llevarlo a la práctica y les voy a ir mostrando paso a paso cómo es que se calcula cada columna para luego identificar las categorías. Para eso, voy a plantear este ejercicio que nos va a servir para explicar cómo es que utilizo esta herramienta. Me dice, la empresa Expotrans es un almacén de distribución y agrupa los productos por familias y actualmente dedica a todos los artículos el mismo espacio y tratamiento, es decir, todos participan en la misma proporción. El almacén Expotrans quiere hacer una redistribución de las áreas destinadas al almacén y ubicar las mercancías según la clasificación ABC, tomando como variable el volumen de expediciones. El stock almacenado está compuesto por las familias de productos que aparecen en la siguiente tabla, cuyo volumen de salida se expresa en miles de unidades de carga, o sea, paletas. Me está expresando la variable en las salidas según las cargas. Eso quiere decir en miles de paletas. Y como puedo ver aquí la tabla, lo tengo ya ordenado. Y me da un valor total de 2.234.300. Muy bien. Como primer paso, ya lo tengo todo terminado. ¿Qué es lo que debo hacer después? Voy a construir esta tabla. No me olvido que debo tener siempre mis valores ordenados de esta manera. Y voy a agregar 4 columnas más. La primera es porcentaje de participación. ¿Cómo voy a calcular el porcentaje de participación? En este caso, para este ejemplo, voy a calcular todas las columnas siempre del primer artículo. Ok, entonces, para aplicar esto, yo necesito utilizar esta fórmula. Me dice porcentaje de participación es igual al 100% entre N. ¿Qué es N? Es el número de productos que yo voy a analizar. En este caso, tengo 10 tipos de productos, como se ve en la tabla, y rellenando la fórmula tengo 100 entre 10 igual 10%. ¿Sí? Entonces, para toda esta columna voy a tener 10% como porcentaje de participación. La tengo llena, me voy con la siguiente columna. El porcentaje de valorización acumulada. ¿Cómo hago esto? Simplemente voy acumulando los valores y digo, para el primer artículo, el porcentaje de participación es 10. Entonces, mi porcentaje de valorización acumulada es 10. Para el segundo, sumo el primero más el segundo, 10 más 10 me da 20. 20%. Y así sucesivamente para el tercero, sumo el porcentaje de participación del primero más el segundo más el tercero. Tengo 30. Así sucesivamente, y fíjense, el último artículo siempre me tiene que salir 100. ¿Cómo calculo ahora el porcentaje de valorización? Necesito aplicar esta fórmula.
Entonces, reemplazando estos valores, para el primer artículo voy a tener 998.800, que es el valor del artículo 1, entre el total de todos los valores, que es 2.234.300. Me da un total de 44.70. Esto estamos hablando en porcentaje. Entonces, para el primer artículo, 44.70%. Aplico la misma fórmula para el segundo artículo, que ya sería 826.800 entre 2.234.300, y como ven en la tabla me da un resultado de 37%. Así sucesivamente lo realizo con los 10 artículos y posteriormente sumo esa columna, y para verificar que mis datos hayan sido los correctos me tiene que dar 100%. Posteriormente calculo el porcentaje de valorización acumulado, que al igual como hice con el porcentaje de participación, voy acumulando todos los porcentajes. En este caso, para el primero sería el 44.70%, y para el segundo sumaría el 44.70 más 37%, tengo 81.71%. El 81.71% más el valor porcentual de 3, que es 10.72, me da un total de 92.43. De esta manera voy acumulando hasta llegar al 100%. Entonces, fíjense que también tengo que llegar al 100% en esta columna. Una vez tengo armada la tabla, vamos a recordar qué eran los artículos clase A, cuáles eran los B y cuáles eran los C. Me dice que la clase A está formada por el 20% de los artículos almacenados, pero su actividad es grande y representa el 80% de la salida. Entonces, anotamos para la clase A, 20% de los artículos representa el 80%. La clase B me dice que está formada por el 30% de los artículos en stock, pero que generan el 15% de la actividad que se realiza en el almacén. Mientras que la clase C la componen el 50% de los productos, pero la actividad que mueven es muy pequeña, el 5% sobre el total. Entonces, para categorizar todos mis productos, debo recordar, clase A es el 20%, clase B el 30% y la clase C el 50%. Si sumo esos valores, 20 más 30 más 50, obtengo el 100% de mis artículos. Y es lo que voy a hacer en el cuadro que habíamos armado. Voy a comenzar a reconocer. Identifico el 20% en el porcentaje de valorización acumulada y obtengo mi categoría A. Mis dos artículos acumulan el 20%. La categoría B tengo que es el 30%. ¿Cómo hago esto? 30% es la diferencia de 50 menos 20 me da 30. ¿Sí? Y obtengo esos 3 artículos. Mientras que para la categoría C vienen a ser todos los artículos restantes, pero fíjense que forman el 50% de los artículos. Se cumple la regla. Y así es como llegamos a categorizar todos nuestros artículos o mercadería de un almacén utilizando esta herramienta del diagrama de Pareto o curva ABC. Posteriormente a esto, nosotros podemos realizar una gráfica, que eso ya vendría a ser para verlo de manera más visual, el orden de las categorías de todos mis artículos. Muy bien.
Muchas gracias a todos. Espero que les sirva de mucha ayuda este video y posiblemente sigamos subiendo más material de esta manera.